bienvenidos a la Plebe Podcast. Compás, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Haciéndole. Excelente. El joven Gerard, Pobre pero antojado, como siempre. letal. Nada más peligroso que un pobre con plata. Pues sí, ¿qué te digo yo? Muy cierto, ok. ¿Cuál va a ser hoy el temario de que vamos a hablar hoy? ¿Qué puntos vamos a tocar? Qué curiosa pregunta. Porque hay mucho hilo que cortar, pero poco tiempo. Entonces, bien, o sea, quedamos de que íbamos a hablar de la película Cóndores no entierran todos los días. un clásico del cine colombiano, interesante. Exacto. Y además íbamos a hablar también de lo que es esto de la expropiación directa, digo, hipoteca, que se está viendo pues en estos momentos como noticia y tendencia en este país tan hermoso, donde cualquier Del cosa... Sagrado Corazón, de la Santísima Trinidad, de la Virgen María que aparece en las arepas. Y del pelo en la mitad de la Biblia para curar el coronavirus. Esa es. Se repite. El pasado, de hoy, de todos los podcasts siempre va a repetir. Ese pelo es sagrado. Clásico. Empecemos hablando de la película. ¿Ustedes qué piensan de la película? O sea, primero que nada, solo les quiero decir que es cuestión de principios. Ahora sí, pueden iniciar. Es cuestión de principios. Como valor agregado para mencionar, el actor murió con Parkinson. Murió con Parkinson, el actor. Y sufrió de la misma enfermedad que tuvo este hijo. O sea, tenía dos enfermedades regonorreas. No sé si se puede, la verdad, pero este tipo como que lo maldijo Alá, Buda, Ganesh, lo que sea. Ajá. Pero tenía Parkinson y esclerosis lateral amiotrófica, si mal no estoy. Entonces, o sea, le temblaba una mano y la otra como... Bueno, el punto es que sí es muy delicado, porque pues el man era muy talentoso, el actor interpretó otras películas de adaptaciones de novelas. Estuvo en la época clásica de la actuación colombiana, tipo para que se acabe la vaina y entre otras cuestiones que quedarán en la memoria de todos nuestros viejitos. Sí. No, por ejemplo, con la época actual de películas colombianas no se denota tanto ese trasfondo. Exacto, esa cultura. Es interesante, exacto. Por ejemplo, el film del que hablábamos la vez pasada, pues nosotros, el de la estrategia del caracol. O sea, él mismo participó también en ese film y pues que también es una película muy recomendada, pues, para que la vean. Y con un trasfondo pues realmente muy brutal, todo lo que tiene que ver como con la palabra hogar y qué es el hogar. Pero bueno, hablemos de Cóndores no entierran todos los días, entierran todos los días. ¿Qué significa para usted eso? O sea, eso fue brutal. Cuando él dijo esa frase o sea, cuando lo daban por muerto, fue algo realmente pues brutal. A mí me pareció esa frase como el tinte, todo. ¿Qué interpretan ustedes de esa frase? Que, o sea, es lógico a lo que se refiere, pero ¿qué trasfondo le pueden dar? Que en los Andes no hay tanto cuidado para los cóndores. Vea, desde un punto más específico, los cóndores también juegan un papel fundamental como animales carroñeros, así como muchos dicen que los cóndores como símbolo patrio son el gallinazo de los símbolos como tal. O sea, que es como un animal que uno dice, marica, pues podría ser algo mejor. Pero bueno, igual la carroña es lo que nos tocó y carroña es lo que hay generalmente para muchas personas. Cierto, muy cierto. Entonces, pues, es curioso. De hecho, pues, es complicado afirmar que todos somos carroña, pero pues, el punto es que, por ejemplo, durante toda la película se puede notar un ambiente de bipartidismo durante todo, o sea, claro, todo. Hagamos una breve sinopsis claramente pues, de la película para las personas que no hayan visto. Y es que pues la película, el contexto como tal es realmente pues en la época de 1948, por esos años, justo pues
tras el asesinato de Gaitán, donde pues se recrea esta época de violencia, la época de la violencia y esa guerra bipartidista, esa guerra civil entre los dos partidos que eran el conservador y el partido liberal. Y pues de aquí surge pues el personaje María Lozano, que León María Lozano pues encarna, digámoslo por así decirlo, en este papel como él dice. Lo que tengo entendido es que él era uno de los míticos pájaros, ¿no es así? Exacto. La guerrilla financiada como una casualmente que nos encontramos de referencia a diario, de cuyo nombre no quiero acordarme, como dice el Cervantes en el Quijote. Pero entonces es interesante porque, si no estoy mal, él es el que la hace, el que plantea la idea de los pájaros. Sí, sí. Yo creo que cabe recordar que durante esta historia de Colombia de la guerra bipartidista, los partidos crearon una cosa que se llamaban las policías privadas. Entonces, los policías privadas lo que hacían era como coger a una parte importante de los idealistas de cada partido y hacerlos enfrentar entre sí, básicamente como lo de la guerra de los 1000 días, pero más por debajo de la mesa, más sutil. De hecho, eso me recuerda mucho al argumento que teníamos el podcast pasado, el capítulo pasado, y es que básicamente nosotros lo hacemos todo por imitación. Por ejemplo, los nazis tenían sus SS. En Rusia estaba, bueno, no me acuerdo, pero ante el mandato de Joseph Stalin, básicamente se notaba que también había un servicio secreto que estaba en contra de los conspiradores del stalinismo, que en ese tiempo, hasta ese tiempo entonces, cazaban a los fanáticos fieles plebeyos de Trotsky. Y si nos vamos un ejemplo más para acá, al otro lado del charco, vemos que la policía secreta en la Argentina, durante el peronismo y el gobierno de Videla, más que todo en el gobierno de Videla, y en Chile también tenían su policía secreta, el Alfonso Pinochet tenía su manada de, por decirlo así, de plebeyos, de bellos, de machitos. O sea, el tinte también muy interesante de la película es ver que, o sea, sobre esa frase, es cuestión de principio, lo que él quería era preservar los valores del grupo conservador, de ese partido, y o sea, de alguna otra manera acabar pues con todo tipo de pensamiento liberal o con todo tipo de pensamiento que iba en contra del gobierno o de las ideas normales. Usan términos como godo. Para ustedes, ¿qué es godo? O sea, es un término que tiene realmente como muchos significados. En esa época godo le decían a los conservadores. A los conservadores. Exacto. A los que citaban lenguas. Es muy interesante ver que hay una cosa que se repite durante toda la película, desde el principio hasta el fin, y es no solo el tema de, no, es que son principios, sino como la cultura colombiana toma todo, o sea, toma todo eso, lo cobija y lo expulsa de una manera diferente. Es decir, cosas mínimas como la serenata que le llevan a la hija de León, por ejemplo. Sí. Pues es algo muy colombiano, o sea, que saquen la jarra de miados y tal, y échesela en la cabeza. La gilla. La vaselilla, la esterilla, eso. pero sí. Gran tinte, o sea, a mí una escena que me parece realmente brutal es la escena en la que lo dan por muerto, o sea, es ver como esa unión o sea, todo el pueblo decide reunirse afuera de la casa y es esa expectativa de que ya las horas están contadas. Y es lo lindo, digamos, eso es Colombia, es un chisme, o sea, es simplemente el saber que, o sea, él estuvo como desfalleciendo, digámoslo así, porque estaba, o sea, lo habían envenenado, le habían hecho, digamos, un atentado, y, digamos, la respuesta de los vecinos fue, o sea, correr nada más el chisme, buscar a todas, o sea, toda una comunidad. Recordemos que igual esto está pues, inspirado pues en un pueblo de, ¿cómo se llama el pueblo? De Cundinamarca, pero en este momento no recuerdo, la verdad. Sí, yo tampoco lo recuerdo. El joven Joan, ¿recuerda el nombre del pueblo? No, joven, no lo recuerdo. Bueno, el caso es que, claro, una comunidad pues realmente muy pequeña, muy unida y pues al pasar esto, o sea, ahí mismo toda la gente se conglomeró y es esa celebración, o sea, buscar esa celebración de la muerte, pues de estar pues como todos ahí, o sea, sí,
le trajimos la serenata, nos ponemos a bailar, o sea, nos ponemos a tomar y es pues realmente muy interesante. Eso es como, o sea, digamos, ese culto que ellos le daban a esa persona, pero pues, digámoslo, por el recelo, por la violencia que esta persona imponía. Les voy a comentar algo bien chistoso. Hace unos días estaba investigando pues acerca del espacio y el tiempo de la obra como tal. Sí, Y sí. resulta que en la película lo ambientan en Cundinamarca. El Ajá. libro como tal, dato curioso, está ambientado entre Tuluá y el eje cafetero. Exacto, sí. Exactamente, sí. Claro, claro, porque, o sea, sí, es como el grupo Los Pájaros, el grupo pues paramilitar Los Pájaros, pues es más que todo en esa zona, de, pues en esas zonas de Tuluá, por todos estos lugares, pero aún así es muy interesante, sí, ellos creo que nombran varios pueblos también ahí, pero no Es sé. muy curiosa la diversificación de lo que fue la causa, por decirlo así, bipartidista. Porque si bien los pájaros habían surgido en esas, os diría así, en esos trechos bayunos, la guerrilla liberal, la respuesta liberal, la respuesta de los rojos, surgió alrededor de los llanos. Porque Guadalupe Salcedo era del llano. Entonces es curioso cómo se diversifica, se vuelve esférica desde muchos sitios, desde muchas perspectivas, se vuelve una causa muy llevada al centro para que Sí, luego así pueda volverse esférica. Como diría Cortázar, los relatos serían más que todo, se busca una forma esférica de estos. Y básicamente la guerra bipartidista fue una ampliación que vino desde muchos lados para luego estructurar como tal. Es bastante curioso. De hecho, hay algo muy interesante en esa película y es como, más que todo, las circunstancias en las que se generan los conflictos y la razón por la que se generan los conflictos. Pues decir, a ver, ¿en qué momento la sociedad colombiana empieza a pensar? Es que esto es cuestión de colores, esto es cuestión de que yo, como soy rojo, entonces, pues tengo derecho a hacer este tipo de cosas y como soy azul, tengo derecho a hacer este otro tipo de cosas. Uno claro. se toma como una separación cultural. Es muy interesante, de hecho. También me parece muy interesante en la escena donde empiezan a traer los muertos al pueblo, cómo la gente se alarma por ver esos muertos, pero no se preguntan como que qué está pasando realmente. Sí, sí, Simplemente ven los muertos, dicen, no, yo no vi, no, es que ese muerto, no, pues sí, sí, a correr claro. el chisme de diferentes maneras y es Y un detalle muy, muy claro de la película es que, o sea, digámoslo por así, los principios o los principios en los que iba basado, pues digamos, León María Lozano, digamos, él estaba pues a cambio de querer matar a personas que fueran en contra de los pensamientos y las ideologías conservadoras, pero él no iba a tocar a nadie del pueblo, digámoslo por así decirlo. Él no permitió ningún asesinato del pueblo, ya sino cuando vio que habían retractores o de alguna otra manera que habían pues opositores que, que pues le podrían, digamos así, quitar todo o sea, quitarle como toda esa, desmoronarlo completamente y él decide, digamos, matar a personas de veredas o pueblos más cercanos. Si ustedes ven, digamos, en el cementerio, algo muy, muy curioso es ver las cruces que hay ahí, digamos, en las sepulturas NN. O sea, es que el mensaje como tan claro y es, llevémoslo a la situación hoy en día, ¿cuántos NNs no hay? O sea, ¿cuántas personas no identificadas supuestamente de lo que hoy, digamos, llamamos también falsos positivos, de las personas que hoy en día no tienen, o sea, no hay respuesta. Y entonces también es muy, muy, no muy loco pensar que, o sea, sonará muy cliché, pero pues la violencia siempre fue algo que marcó mucho este país durante muchos años y lo ha marcado, que a día de hoy pues no cesa. Y es eso, es como cada mecanismo o cómo fueron, digamos, las estrategias que se emplearon de acuerdo al pasar de los tiempos. O sea, hoy en día no hablamos de liberales y conservadores, pero se siente como si fuera lo mismo. O sea, se siente como si fuera el mismo contexto, o se siente como si fuera realmente pues todo lo mismo. O sea, la misma lucha de siempre. O los mismos, o las mismas personas atacando contra las otras mismas personas. O sea, no hay una distinción como tal. Porque siempre fue
Pues igual históricamente uno sabe que, o bueno, sabe no porque pues la historia es muy relativa, Exacto. pero pues por diferentes relatos uno se da cuenta que desde la independencia de Colombia se ha dado ese enfrentamiento entre los mismos, o sea, no van a mandar al rey a matarse contra criollos, no, colombianos contra colombianos. Ahora, Sí, que pues es lo que nos han dado desde tiempos inmemorables y esa frase del que no conoce la historia está condenado a repetirla, sí, cliché y todo, pero pues así es. Y usted la conoce, sigue repitiéndose. ¿Por qué se da? Porque todo es un instinto, o sea, como lo dice en la película, es cuestión de principios. ese es el mejor eslogan. La verdad es que es muy chistoso, pero eso sí es cierto. Por ejemplo, mi abuelo era conservador. Ajá. Mi abuelo murió por un problema con la entidad de salud. De hecho, a él lo envenenaron, básicamente, por no darle los medicamentos que debían ser. Y él sufrió toda la vida porque no tenía un trabajo que usted dijera, wow, no, pues lo mejor. Él perteneció al ferrocarril de acá de Caldas. Sí. Pero son ese tipo de cosas, o sea, son cosas hereditarias, son cosas que usted le dicen como que es que usted pertenece a este partido, usted pertenece a esta religión, usted debe seguir perteneciendo a él porque eso constituye la fe. En ese entonces eso constituía parte de la fe. Sí, sí. Entonces, Sí, principios cristianos, valores algo cristianos, delicado. tradición. De hecho, hay gran parte, eso me recuerda mucho a, por decirlo así, los primeros parpadeos, los primeros pasos minuciosos que dio la lucha bipartidista. Yo esta semana me encontraba leyendo sobre los primeros conflictos aquí en América, que precisamente no fue como tipo, uy marica, se quebró un jarrón y por eso vamos a rebotarnos todos. No, tienen la alpargata, no. Sino que todo esto se venía dando desde, aunque no se crea, desde 1500 había una causa que quería luchar por los derechos de los indígenas. Sí. Estaba el partido el indigenista que luchaba en el Parlamento español, pero traía, por decirlo así, eran muy vivos porque decían, luchen en América por esto. Pero no era como tipo, vamos a ir a luchar por la causa, sino que es, luchen allá por esto. Le dejamos la labor a los padrecitos, a los frailecitos buenos que se desgreñen allá porque Cristo todo lo puede. Entonces, esos primeros pasos que se fueron luego condensando en la revuelta de Kinder de los federalistas y los centralistas, es algo que siempre va a recorrer hasta el sol de hoy, que podría verse cierto bipartidismo muy diversificado, muy variado. Puede que se diga, vea, es que soy verde, es que soy amarillo, pero Sí, claro. en esencia la base siempre va a estar ahí. Sí, es verdad. Es la izquierda y la derecha, básicamente. exacto. Que hoy en día son términos que, o sea, llaman tanto la atención porque generan tanta controversia, generan tanta polémica y pues que, digamos, el significado que tienen ya visto en la historia pues es algo absurdo también y es ver, digamos, pues de dónde surgió el término, por así decirlo, que era digamos, en la época pues de la Revolución Francesa y entonces los que se sentaban a la derecha eran los que estaban pues del lado del Estado, del lado de las, pues sí, del lado de los reinados y los que estaban al lado izquierdo eran pues los que no, los que eran por así decirlo los luchadores, pues surgen también pensamientos, ideologías y todo eso que le van dando valores a eso de izquierda y derecha. Pero pues hoy en día, digamos, en un país como lo es Colombia, sí, yo soy verde, yo soy del polo, yo soy de esto, yo soy de la OCE. y esa polaridad que hay. Joven Joan, usted es de la OCE. Usted es de la OCE, joven Joan. No, papu, yo soy yo soy de la CRES, soy de, no sé. Exacto, y de esos mismos grupos también surgen demasiada polaridad y lo mismo, y también los intereses que llegan de ellos. Es es como en esa misma línea que siempre surge todo, o sea, en eso de que siempre vamos a atacar al otro grupo por no querer pensar como uno. Y eso es como ya también muy cliché, eso es algo que ya se habla mucho hoy en día, pero es como algo que marca mucho este país. O sea, es que no sabría decir que es más concreto, que es los pensamientos tan
digamos, lo que usted se puede encontrar en esta cultura tan diversificada, por así decirlo. Hay una cosa muy chistosa, y yo en estos días estaba mirando el Twitter de este, ¿cómo es que se llama? Joan, ¿cómo es que se llama? ¿Será el Icuazo? ¿Cuál de tantos? No, es que a mí me da miedo decir el nombre. No, es el que es. Bueno, ¿Es el que es? Motosierra Dandy, entonces estaba viendo el Twitter de Motosierra Dandy. Y pues había una parte donde decía como que no podemos permitir que el narcotráfico se integre en nuestro país o el terrorismo. Había una cosa que yo no entiendo y es el término paraterrorismo. Sí. ¿Qué es el paraterrorismo? O sea, Lo alguien mismo que... la política, ¿no? Supongo. De hecho, es muy gracioso cómo se integran algunos términos y unos llevan sello de imprenta y otros llevan simplemente un sello así que se encuentra. Paramilitarismo, narcoterrorismo, política, niña política. Es bastante curiosa la creatividad de las élites. Pero yo no entiendo por qué acompañado de un nombre de un negociante, de un honorable senador o de un honorable presidente o un honorable plebeyo, se le pone el política al lado. O sea, ¿por qué? Son cosas que tampoco puedo entender. Pero bueno. Para no dejar el tinte sutil. La clase dirigente de este país es honrada y pegajosa. Claro. Como la política de Aristóteles, ¿o qué? Politeia. Nazco en Politeia y debo morir por Politeia. Así como los colombianos de bien. Claramente. Básicamente. Bueno, entonces... Claro, es el colombiano de bien el que ha estado durante largos años aquí en Colombia con las mejores acciones. Sí, claro. Obviamente, pero ya. Hablando serios, yo creo que hemos tenido un muy buen gobierno que le ha dado un muy buen manejo a los temas del COVID-19. Pero muy bueno, o sea, genial. Claro. Por ejemplo, hipotecar la casa de los viejitos para que cuando mueran, ojalá no mueran, porque los viejitos deben ser inmortales. Los viejitos tienen toda la historia de un país que nosotros no vamos a poder contar con toda la investigación del mundo, así que ojalá viejitos no se nos mueran, por favor. Pero es interesante, o sea, es interesante lo que usted dice antes de que entremos en noticia, en tema, o sea, es interesante, ellos tienen una historia, pero yo no entiendo por qué, a pesar de que ellos tengan una historia, siguen siendo los mismos desconocedores de ella, o sea, siguen siendo esas personas que la ignoran, por así decirlo. O quizás, o sea, yo he planteado esto muchas veces, quizás no tienen, digamos, nosotros el acceso que tuvimos a la historia, pues fue gracias también a grandes cosas como fue la tecnología, los avances, la educación, cosas así que quizás en los tiempos anteriores no era como la mejor, o no eran pues como no había los mejores recursos, no había nada, pero aún así ellos, claro, ellos tienen esa sabiduría, ese conocimiento y tienen eso tan importante que es la historia, pero siguen siendo esas personas que tal vez la desconocen y no queriendo generalizar, muchas de las clases mayores todavía siguen, digamos, marcadas por los principios o los valores tradicionales y no son como tan abiertas a los nuevos pensamientos. Entonces, digo que es importante conocer el modo de vida que ellos tenían, pero quizás son personas que no tienen la misma, o sea, no tienen como la misma noción de historia que nosotros tenemos hoy en día. No sé si me entienden. O sea, los jóvenes hoy en día decimos, claro, debemos asumir el rumbo, debemos conocer la historia, debemos conocer esto, pero claro, nuestras personas, nuestros adultos mayores, digamos, esa historia no la conocen del todo bien y para nosotros también es algo muy complejo involucrarnos en ella. Entonces, claro, no, pero yo me refería a la historia desde el punto de vista pragmático, desde el punto de vista de las vivencias de cada quien. No, claro. No, desde la historia, parce. Yo estoy estudiando historia y estoy casi seguro que cuando salga de historia no me voy a conocer ni la mitad de este país en cuanto a historia, Exacto. Pero pues sí, son cosas importantes que estoy seguro que en un libro de historia usted muchas veces no lo va a encontrar. Cierto, muy cierto. Pero bueno, sí, me refiero a eso. Vamos a la noticia, la expropiación. No se dice expropiación, joveñato, se dice hipoteca inversa. Lo siento.
o invertida o extrapolativa, yo qué sé cómo se diga eso. Ok. ¿En qué consiste? Cuéntame. Inversamente proporcional a la vida plena. Inversamente, bueno, en lo que consiste esto es que básicamente el gobierno le va a brindar a aquel señor, aquel viejito, aquel viejita, aquel adulto mayor, como se debería decir, porque pues no debería decir viejito, viejita o señor Persona de la anciano. tercera edad, por favor. Exacto. Tercera edad. Bueno, a brindarle a aquella persona de la tercera edad un subsidio con el cual ella va a poder subsistir en cuanto a todos los gastos que necesite, o sea, a todo Exacto. Supuestamente, servicios, comida, atención, supuestamente, yo no sé si abarque también en el caso de que esté en muy mala atención médica. Exacto. Pero abarca comida y abarca los servicios, que es lo importante, ¿no? Bueno, resulta que si esa persona no tiene ninguna persona más que herede ese predio, se va a convertir a propiedad del Estado. Claro. Mira, Negocio tan para los raro, bancos. tan raro. Pues de hecho, no sé, la verdad, Mm, es muy relativo porque si usted lo piensa, el Estado precisamente lo que no quería hacer era aumentar el predial, pero pues, ¿cuál predial van a tener si no tienen casa? ¿Sí me van a entender? Sí, claro, claro. Es de estas cosas tan irónicas que pasan. Sí, no, igual como usted sabe, pues hicieron una buena elección los viejitos también, porque pues al no votar por Petro, pues lograron que no se les expropiase su casa. Y pues por lo menos les van a pagar un subsidio con el cual pueden sobrevivir hasta que se mueran. Que no es la idea, como yo dije, ojalá no se mueran muy pronto. Ojalá. No, o sea, es que es letal, es como ver el meme al que reaccionamos en estos días cuando llega el tío a evitar que Cuando la llega el abuela- tío que has visto una vez en tu vida, evita Jamás existió y ¡puf! Lo cambia todo el destino del en la casa al abuelo. Es interesante porque yo leía pues en un artículo esta semana, en una noticia, y es que supuestamente, o sea, miren la necesidad y la urgencia del Estado, que hasta le brindaron a la persona 3 opciones. Una de las opciones era el pago, obviamente, mensualmente hasta que la persona pues falleciera. La segunda era que eran pues cierto tipo de pagos, pero en tiempos más, como tiempos más, lapsos pues de tiempo más grandes. Y había uno donde le decían a la persona que le daban todo el monto, o sea, le daban todo el monto de una vez, pero obviamente con la excusa, diciéndole, le damos todo el monto de una vez, pero con la excusa de que sí podía, o sea, podía claramente seguir viviendo en la casa, seguir pues habitándola y todo eso hasta que falleciera. ¿Qué siento yo? Que es o sea, es algo que se queda, digámoslo así, en el escrito, se queda en el texto, pero ¿qué es lo que va a pasar realmente? O sea, es que es irónico que a usted le digan, sí, yo le doy todo el monto y usted puede, obviamente, vivir y todo eso hasta que usted obviamente desfallezca y ya sabe que esta casa ya queda, o sea, hipotecada. Es irónico, es absurdo. Ahora bien, jugar con las necesidades de las personas en esta situación, o sea, este gobierno da la mejor respuesta, o sea, da la mejor respuesta que puede dar en este momento y es jugar con esas necesidades porque entendamos que también hay un porcentaje muy grande de personas mayores que viven ciertamente en una pobreza. ¿Qué cree que ellos van a hacer? O sea, no tienen que elegir y es como una condonación que hace uno en ese caso. Pues para un pueblo mudo, un gobierno ciego, básicamente. Entonces es lo que pasa cuando las personas antes de pensar en quién van a votar o a quién van a elegir, pues se guían por los favores políticos que se les hacen en un momento dado, que obviamente no es eterno y pues se sabe. Sí. No quiero hablar de ningún años en este momento, pero pues se da el caso. Claro. Otra de otro, sí. Entonces, además, yo pues estaba pensando en una cosa, ya que usted decía que se le da el monto total, supongo que es el monto total del predio, ¿sí o qué? Sí. Entonces se le da el monto total, pero ¿quién determina el monto total de ese predio? ¿El gobierno o la persona que lo va a vender? Bueno, lo va a vender o hipotecar o lo que sea. Sí, buena pregunta. Joder. Entonces sí, porque pues, si lo denominan ellos o le ponen una nomenclatura en general a todo el mundo, pues muy buena madre. Ya sabemos cómo. Supongo que tal desmesura será por precio kantiano, lo que me parezca. Entonces, lo que me beneficie. Exacto. Básicamente lo que me dé.
lo necesario para el pan de la esquina o para el paquete de arepas que... Pues imagínese que en estos días, bueno, no en estos días, hace como un mes ya, estaban dándole a algunas personas desfavorecidas supuestamente 70.000 pesos para mercar. O sea, chimbísima, ¿no? Un monto de un valor O con el que brutal. usted podía O mercar y sea, alimentar 4 hijos. Genial. es como cuando veías el año pasado el aumento del salario mínimo y decías, claro, o sea, vamos a hacer un aumento tan brutal que encontramos arriendos de 200.000 pesos. O sea, Dios mío, eso es un chiste. Cuando surgió eso de los arriendos de 200.000 pesos, ¿quién hace un mercado con 70.000? O sea, con 70.000 vos te compras, o sea, a ojo, echándole ojos y mucho, o sea, una partecita de los granos, arroz, aceite y algunas que otras cosas se para de contar. Y teniendo en cuenta que todo por la pandemia está subiendo. Ah, Es chistoso. Otra cosa que yo tenía en mente era que en algunos países están dando ingresos para las personas en general, no personas estrato 1, estrato 20, no, a general. todo el mundo en general. Estaban dándole una cantidad de dinero para sus gastos personales, sus gastos diarios. Era como un ingreso vital o algo así, vitalicio. Bueno, no sé, el punto es que en algunos países implementaron eso. Entonces es muy hijo de madre porque ahí uno se da cuenta que el Estado está de parte de los que quieren más dinero y no de los que necesitan eso sí, ese dinero. Sí, claro. Entonces ahí me pregunto yo qué es lo más, qué es lo más óptimo en este caso, de un gobierno que vende, bueno, no que vende, que compra, más que todo. Sí, es realmente muy contraproducente. Ahora, esto, digamos, este tipo de subsidios, con donaciones, ayudas, pues, digámoslo, pues, que fin le quieren buscar o qué ayuda le pretenden. O sea, estos son momentos difíciles para muchas personas. Digamos, hay gente que tiene muy incierta la cuestión de la prima. O sea, eso es otra cosa que digamos, la gente no habla, pero realmente están tratando de, o sea, es algo que se está tomando y, digamos, hay empresas que están optando por pagar la prima a plazos. Y claro, o sea, uno dice, bueno, ¿de dónde van a sacar los recursos para pagar la prima y todo eso? No, esto realmente es una situación letal que está preocupando a muchos trabajadores, a muchos empresarios y ¿qué va a pasar con las primas? Que no vayamos a suceder con que en este país, como lo dice, como siempre, todo puede pasar. Se las banderían y listo, y digan, sí, vamos a empezar a pagar las primas y tan, cierto momento dado, ya, se acabó la prima, acabó esto. Igual el tema de las primas es igual de incierto que la, que la inocencia de Uribe, o sea, es como los temas muy... ¿Quién la inocencia de quién? No, pero es que lo chistoso, vuelvo y repito, lo más chistoso es que estoy casi seguro que la cantidad de población pues la cantidad de población en masa que votó por Duque son esas mismas personas que ahora van a estar desfavorecidas por el mismo. Muy cierto. Ustedes llegaron a ver, llegaron a ver ese video en Facebook. No sé si ustedes recuerdan, es que no recuerdo cómo se denominaba, el activista de Medellín, de Antioquia, que decía que en las épocas de elecciones, o no recuerdo, sí, si no estoy mal, no, en las épocas en las que estaban cuadrando las marchas, digamos, para salir en contra pues, de los paros el año pasado, que ellos, era un uribista que quería formar un escuadrón para proteger, digamos, a los ciudadanos de bien que iban a protestar, porque las protestas, digamos así, eran incendiarias y eran protestas llamadas pues por gente de izquierda y opositores que simplemente, o sea, llamadas por Petro, simplemente buscaban un mal. Bueno, y este uribista pues que es un señor que decía que iba a sacar un escuadrón de bien y que iba a participar y que iba a dar la vida, pues, y se llenaba la boca diciendo muchas cosas. No sé si llegaron a ver en Facebook hace poquito un video de él donde en Medellín se muestra una cebra con los colores de la Nos bandera. vas a homosexualizar. Exacto, o sea, exacto, o sea, ¿qué pasa con esto? ¿Qué nombre tiene? Se parece al de Plaza Sésamo, Abelardo. Enrique,
Deje de ser canalla, Jacobo. No. ¿A Pero usted en bueno, qué momento va a querer que le diga a un homosexual que usted se parece a Abelardo? o sea, es irónico, este país es un chiste. Miren eso, o sea, son los valores tradicionales y que supuestamente eso hace que nuestros jóvenes tengan, digamos, deseos sexuales o gustos pues por otra cosa. Es irónico, es ver eso, es ver esa tradición, es ver esa misma cultura que lleva arraigada muchos años y es ahí donde yo digo, sí, es característico de esas personas y uno no quiere generalizar, pero son los patrones, o sea, son un patrón de un patrón de un patrón, o sea, se repite lo mismo. Esas personas llamadas así, uribistas, tienen la misma ideología y el mismo pensar. Pues es un tema muy delicado, la verdad. Es que hablar de economía en este país es fuerte, es fuerte. Y además, cuando uno habla de qué viene, de qué momento, pues se embrolla uno más porque todo viene desde un punto en el que casi nadie pudo haber estado ahí. O sea, nadie pudo haber estado ahí, mejor dicho. Y solo quedan los textos. Entonces, Solo quedan los textos. no, es que hubo un problema con el doctor Joan, que no le escuchaba absolutamente nada, entonces estaba ahí respondiendo el mensaje. Okay. Pero usted me escucha bien a mí. Yo sí, pues le escucho, que es lo importante. Medianamente bien. Joan, el joven Joan. El joven Joan volvió. Listo, ya retorné, ya puedo escuchar sus penurias. Ahora sí. Pues así como simplificando sí, es ver esto que este tipo de personas tienen, no queriéndonos generalizar, pero es que parece que tuvieran los mismos valores tradicionales, la misma manera de pensar y es que me parece eso muy absurdo el hecho, digamos, de que él se haya quejado por eso, por ver una cebra pintada pues con colores, digamos así, de la bandera del eje. Pues sí, es algo muy absurdo ver, digamos, ese tipo de pensamientos y todo eso. Y es algo que es muy marcado en la sociedad. Hablando de historia también es eso. Y Es así igual, sí, es sí, igual las costumbres van cambiando conforme avanza el tiempo, eso sí se ha sabido pues, que ocurre. claro. Ahora que hay cambios en la sociedad que van a ser mucho más forzados y más complicados para una cantidad de gente que para otras, pues es lógico también. Sí, Muchas sociedades dicen que la pena de muerte es una cosa súper avanzada, pero de hecho es algo súper arcaico que se ha dejado desde ese momento. Entonces, son cosas que no cambian cierto. y otras que sí cambian. De hecho, en algunas sociedades así bien neoliberales, por no nombrar algunas, la pena de muerte es considerada como un tipo de acto inhumano. Es como No, tipo, es que donde la pena de muerte estuviera activa también en un país como este, por ejemplo, donde instalaron la pena de muerte, por ejemplo, para determinados crímenes como digamos, narcotráfico, Exacto. violación, cae más de uno de los honorables parlamentarios políticos o cualquier de esta índole. Caen, no, nunca van a caer, o sea, No mentira, si Martucci ya no lo confirmó. no, nunca caerán. Realmente tampoco es, o sea, es un debate que da pie a muchas cosas, pero pues en resumidas cuentas, o simplificadamente es darle la potestad al Estado. Entonces, es darle la potestad al Estado de la vida de una persona y es darle pues la potestad a muchas cosas. Un país como este tan subdesarrollado, y es que hasta en países grandes también se ve, digámoslo así, no es lo más viable. Entramos en la... Ok, qué interesante. ¿Basado en qué? tan Pues desarrollados que todavía tenemos repugnancia por nuestros productos nacionales y apelamos más a nuestros productos internacionales. Le vemos más juste a un producto chino, estadounidense, alemán, que a un producto nuestro. O sea, le sacamos el juste a este y venga para acá el otro, porque es más de calidad. Cambio hecho aquí que de pronto eso puede tener algún tipo de Claro. cosas raras que pueden hacerme sacar lombrices o yo qué sé, pero Claro, o sea, es interesante y es un tema que también deberíamos plantearnos la otra semana y es desde el punto de vista económico. Y sería reanudar el tema del patriotismo, pero ya llevado a una economía y ya un patriotismo
bien validado, bien... O sea, bien validado, diciéndolo así, una economía local y todo eso. Exactamente, sí. Pero ahí también surgen varias ideas como las que una vez les planteé para saber qué significa libre mercado, qué es el libre mercado, qué significa eso y por qué muchos de los gobiernos hoy en día, o bueno, los gobiernos no, los temas o ideologías pues, de economía van ligadas a esto de libre mercado. Es que quizás ahí tal vez también hayan factores que jueguen a favor y en contra, pues como todo, que no lo sabemos bien. Y es ahí donde, digamos, nosotros porque nos regimos, digamos, por productos internacionales o pues por productos de otra índole que no son aquí nacional. Porque nosotros también estamos ceñidos a algo que es el Tratado de Libre Comercio y que es el tiro pues por la culata que tiene este país, que es lo típico, que es lo de siempre. Y es donde nosotros dejamos de tener pues digamos un mercado sólido acá y empezamos a simplemente darle pie a grandes multinacionales o a grandes países que entran a este país y hagan y deshagan. El problema es que con los países, bueno, los países que eran subdesarrollados o están en vía de desarrollo, porque supuestamente ya somos un país prolijo, pío, limpio, pues se Claro. supone que deberíamos avanzar de alguna manera hacia lo de afuera, porque es que eso es lo que nos quieren hacer ver, que nosotros, como usted mismo lo dijo, pertenecemos a un libre mercado, un mercado internacional, a un tratado de libre comercio, de hecho. Sí, sí. No, técnicamente el libre mercado, hay realmente ideas separadas. O sea, el libre mercado realmente lo que busca es separar digamos, ese condicionamiento del Estado. O sea, nosotros hoy en día, pues, por medio del Tratado de Libre Comercio, es que, digamos, el Estado es como el regulador o el supervisor de los productos, pues, que puedan entrar y salir. Pero el libre mercado lo que hace es quitar esa barrera o esa brecha y tratar de uno optar por diferentes mercados sin necesidad de tener como vía conductora al Estado, por así decirlo. Creo que está cimentado en eso. De eso deberíamos pues hablar más adelante. Pues yo considero que necesitamos de alguien que sepa netamente, o bueno, no netamente, pero sí con más profundidad de economía, Sí. Porque es muy complejo. Yo desde mi ámbito podría decir que realmente a qué estado va dirigido y a quién favorece y a quién desfavorece más ese libre mercado. Claro. No me puedo meter a decir, no, es que sí, o sea, económicamente va a beneficiar a tal y a tal y a tal. Pero la verdad no sé. Sí, es muy cierto, es muy cierto. Es complejo por la cuestión de también las tasas de, pues por decirlo así, en la población y entre otros factores que no hacen muy fácil por decirlo así, el llegar a una definición, no sé, es complejo. Necesitamos una mano amiga en esa cuestión. Una mano invisible, básicamente. Una mano aclarante. Es que transparente. Exacto, sí, podríamos de tratar, digamos, de salirnos pues de estas dudas y también es un tema muy interesante el hablar de la política y el de hablarlo desde el punto de vista también económico, es como también principal y fundamental y es como hacia dónde va dirigido. Y es que es como si lo mismo. Y digamos, es como lo que pasa con, pues no sé, es como lo que está pasando con esto también de este tema de lo de la hipoteca inversa. O sea, eso es un tema que, digámoslo así, bien pensado, es listo, ellos pretenden beneficiar, digamos, a las poblaciones, a los adultos mayores. Pero, o sea, yo me hago la pregunta, ¿qué piensan hacer con esos predios? O sea, ¿qué quiere hacer el Estado con eso? ¿Qué gana el Estado con tener el costo de estos predios? O sea, ¿hacer qué? ¿Qué ganan los autodefensas con tanto latifundio? ¿Qué gana Uribito con tener tanta tierra? ¿Qué gana los millones de políticos? Bueno, millones no, los dos o tres políticos que tienen tanta tierra en Colombia. Excelente respuesta, compa. Interesante. Digamos, no tocamos el tema, pues dejémoslo así a grosso modo, ya que el tiempo apremia y no creo que haya ninguna persona que se escuche un podcast de 4 horas mal editado. Y no tocamos, digamos, el tema tan interesante que pasó con el patrullero Zúñiga.
Es verdad. Pero bueno, ¿Quién diría que un aguacate podía ser ejemplar? Joven, no, aguacate no. ¿Quién podría decir que la Policía Nacional iba a ser de los colombianos? Iba a ser una institución tan ejemplar que no tenía, o sea, que no tenía el todo, o sea, todas los integrantes no eran manzanas podridas. ¿Quién lo iba a creer? O sea, Todo es cuestión de... una manzana verde bien ilustrada, sí. O sea, no, pero realmente, o sea, sí, merece admiración, merece mucho respeto y es indignante, sí, lo de las noticias. O sea, es que yo eso no me lo creo, es letal ese encabezado, los cabellos de punta. O sea, el desobediente ¿cómo fue? ¿Cómo era? Desobediente o sea, el titular que tenían en las noticias. De hecho, eso me hace se me asemeja mucho a la Antígona, una Antígona policíaca, interesante. Pero sí, eso es tema de otro trecho por ahora. Sí, por ahora. Pero sí, es muy cierto. Y el querer entregar el arma de dotación es que me niego totalmente a desalojar personas que realmente son personas que, digamos, ¿por qué tuvieron que llegar hasta esos lugares? O sea, ¿por qué tuvieron que llegar a esos terrenos a invadir? Digamos, es una invasión, pues porque realmente esclareciendo hechos, digamos, es una invasión o algo. Pero ¿por qué lo hacen? ¿Es por medio de qué? ¿Es huyendo de qué? ¿Qué oportunidades tienen? O sea, va como en esa ideología o va como con esa idea de argumentos. Y entonces, digamos, pensar que esa persona puede ser sancionada, que puede ser despedida y que además de todo esto va a ser hasta amenazada porque esas personas al fin y al cabo, los buenos nombres solo reciben amenazas o las buenas acciones solo quedarán en el olvido. Entonces, pues sí, es irónico el caso que pasó pues con el patrullero Zúñiga. Pienso que podríamos tratarlo más a fondo, así como se trata esta pandemia, en el próximo episodio. Sí, Podríamos... es cierto. Es completamente cierto, ya que el tiempo realmente pues apremia, ya el tiempo se nos está agotando. Y Yo pues, creo que para resumir, hoy aprendimos que los cóndores se aprovechan de las oportunidades que más se le avistan, como el gobierno, por así decirlo, y ciertas instituciones tienen una buena frente, en todo el sentido de la palabra, una buena frente, para no matar o para no sobornar a más personas. Conclusión, es cuestión de principios. es cuestión de verdad. O sea, Es cuestión de los mejores eslogans, o sea, deberíamos tener estos 3 eslogans, o sea, es más, es cuestión de principios, se llama este capítulo. Se llama, ese va a ser el nombre. Es cuestión de principios. Es cuestión de principios. Otro eslogan super marcado es, y ahí tienen su hijueputa casa pintada, o sea, esa película que también es recomendada, o sea, es recomendada totalmente, La Estrategia del Caracol. Cóndores no entierran todos los días, y de este mismo índole también hablaremos más adelante, tal vez de otras películas que sí realmente tienen un trasfondo, y es que el cine colombiano, o sea, también aquí, digamos, saliéndome de todo el tema, sí tiene un fondo, si hay cine colombiano bueno y si hay ganas de hacerlo. O sea, si hay un buen cine colombiano que pueda sacar calidad. Entonces, compas, esto fue La Plebe y hasta la próxima. Hasta la próxima. Namaste, compatriota.